Qué gusto más saludarlos de nueva cuenta, un podcast más de Rugido con los grandes personajes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy tenemos, para mí, a un hombre que ha sido clave en la construcción del éxito deportivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. José Alberto Pérez, Chiquis, como todo el mundo lo conoce dentro de la misma universidad, director de deportes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Enrique. Y pues, es importante para nosotros que toda la comunidad universitaria se entere de los logros de nuestros equipos representativos. Pero voy más allá, Chiquis. Quiero platicar de la persona primero. ¿Cuántos años metido en el deporte de la Universidad Autónoma de Nuevo León? El año pasado cumplí 40 años en la universidad. 40 años. Sí. Yo llegué de Monclova, Coahuila, a estudiar en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Organización Deportiva, cuando la escuela era muy pequeña, 300 alumnos. Y hice mi servicio social en la Dirección de Deportes. Y bueno, por fortuna, ¿verdad?, me tocó conocer a uno de los hombres que fundamentó el deporte en la universidad, como fue el ingeniero Cayetano Garza Garza. Ahí lo conocí, estuve en el departamento técnico, así se llamaba anteriormente, Sí. donde se veían los torneos intrauniversitarios y los equipos representativos. Ahí aprendí muchísimo del licenciado René Salgado Méndez, de Daniel Pérez Cortés, y ahí me contrató el ingeniero Cayetano para quedarme y empezar a crecer ese departamento. Pues a mí me tocó organizar los torneos de vencidas, de levantamiento de pesas. Los torneos internos los torneos internos de la intrauniversitarios, intrauniversitaria. el tenis, ¿verdad? Y bueno, pues fuimos ahí desarrollándonos tanto en la escuela como en lo práctico. Y llegó un momento en que estaban batallando con la situación de las estadísticas del fútbol americano. Sí. Y entonces me preguntó el ingeniero Cayetano y el licenciado Brandi que si podía yo hacerme cargo del departamento, y les dije que sí. En aquel tiempo, si tú bien recuerdas, Sí, se premiaba mejor por corredor, posiciones, mejor sí. tacleador, Así es. todo eso se premiaba. No existían las computadoras todavía, teníamos muy poquito, ¿verdad? Todo era a mano. Eran juegos estelares los viernes y los lunes. Y los lunes. Y se jugaba sábado y domingo. Entonces, pues yo anotaba, y aparte, pues tenía un grupo de anotadores que me entregaban las estadísticas. Y para el martes tenías que llegar tú Con el resumen. con los mejores de la semana. Y bueno, pues ahí me tocó conocer a Cayetano el Rabioso, ¿no? Porque no todo con él era dulzura, ¿no? Es un tipo de un carácter muy especial. Pero siempre entendiendo que aquel que trabajaba, pues lo apoyaba, ¿no? Entonces, me apoyó muchísimo. Y te digo, me tocó porque en la primera junta a la que fui tenían solo números en algunos casos, ¿no? Claro. Y entonces me habló, y, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué no tienen los nombres? Digo, es que hay equipos que no han entregado el roster. Y ahí mero se agarró la- a todos a la junta, y bueno, se me regresas, tú te vas y tienen que entregar el roster ahorita, si no, no los programo. Y entonces pues ya me entregaron todos los rosters, ¿no? Y así empezó la situación de mi contacto con el fútbol americano, ¿no? La verdad... Te convertiste en el primer scout, vamos a decirlo, Sí. en numérico, dentro del programa de Auténticos Tigres. Así es. Sí. Era lo que él quería. Revisaba semana a semana las estadísticas, y no que todo fuera percepción nada más, ¿verdad? Y luego después, pues tú bien sabes que estaba ONEFA Norte. ONEFA Norte. Teníamos 3 equipos. El blanco, oro y azul. Y yo anotaba los 3 equipos, ¿no? Entonces, con esa generación hice muy buena amistad con todos, porque viajaba con los equipos a anotar, ¿no? Y entregaba los resultados al ingeniero el lunes, ¿verdad?, de lo que había sucedido el fin de semana con nuestros 3 equipos. De ahí se fundamentó lo que luego volvió a ser Auténticos Tigres, ¿no? Sacaron una selección de todos y bueno, pues me recuerdo en aquellos años que se le ganó al TEC de Monterrey en los 2 partidos amistosos, uno en el Estadio Universitario y otro en el TEC de Monterrey, ¿no? Remontando de un 21-0 para ganar 22-21. 22-21. Y fue una época en la que pues, me involucré demasiado con el fútbol americano.
a tal grado que en la escuela de deportes se daba estadística de fútbol americano. Ok. O sea, los muchachos tenían que saber anotar, porque aparte, todo aquel que anotaba se pagaba. O sea, pagabas por las estadísticas. Le pagabas por hacer. Así es, a los hacer trabajo, anotadores, ellos venían y a los mejores de la clase, pues los poníamos ahí, ¿no? El ingeniero me dio a mí la responsabilidad de dar la clase en la facultad. Y entonces, pues ahí en el 85 ya empezamos a dar clases, empezamos con la situación de esa clase. Luego vino un cambio en el plan de estudios en la escuela y ya me hizo que empezara a dar clases de una materia que él daba en la escuela, que es una materia que se llama Conceptos y Experimentos en la Educación Física y el Deporte, Okay. que son laboratorios donde se mide pues, las capacidades físicas, pero en el campo. Él tenía una visión muy amplia, ¿no? Él decía que no podías estar en una escuela primaria pública y llevarlos a un laboratorio, hacerles un análisis a un equipo que tú dirigieras ahí o entrenaras. Claro. Entonces decía, es bien importante esta clase, y era la clase que él daba. Entonces dijo, la vas a dar tú. Y así me involucré con las situaciones del entrenamiento deportivo, pero pues no fue nada fácil, ¿no? Porque al otro día llegó, él había retomado la dirección de la facultad. Sí. Al otro día llegó y llegó con un montón de libros, me los puso ahí. Y ya, bueno, mira oiga, ingeniero, pero está en inglés. Pues ni modo. ¿Y qué esperaba, mi hijo? Ahorita hay que traducir, hay que buscar, hacer un libro de conceptos y experimentos, que ahorita ya estamos viendo con una editorial, Sí. ya que se produzca este libro de conceptos y experimentos con las pruebas y que sea una herramienta para todos, ¿verdad? El poder llegar a eso, pero era una visión hacia el futuro. Ahorita, muy adelantado, ¿no? Muy adelantado a la época y muy pegado a los conceptos de escauteo de Estados Unidos totalmente. Y de desarrollo en el deporte, ¿no? Totalmente. Y te voy a contar una anécdota, no hace muchos años me pasó que yo tenía un auxiliar dando la clase porque ya estaba en la dirección de deportes, y me mandan a hablar a la secretaría académica, a la subdirección académica de la escuela, y tenían ahí a un maestro y pues no estaba de acuerdo en que se dieran ese tipo de clases, ¿no? Él decía, ahorita ya está todo adelantado, lo cual es cierto. Sí. Y pues llego yo y bueno, pues ahí tenían la situación de la discusión y me pregunta, pues es que esto ya hasta cierto punto es obsoleto. Le digo, para usted, ¿verdad? Porque para mí sigue siendo vigente. Porque si vamos ahorita a un equipo de una escuela, sí, a lo mejor una escuela particular pudiera pagar que sus estudiantes deportistas pudieran ser analizados en un laboratorio con mayor certeza, ¿no?, de los resultados. Pero pues esto tiene una connotación también importante, porque los resultados van a una base estadística, y de esa base estadística, en comparación con el grupo o con otros grupos, pues se obtienen los resultados que tú debes de conocer para poder implementar tu plan de trabajo, ¿no? Y este personaje, ya maestro, me dijo, me queda bastante claro, y tiene toda la razón. Porque no todos los deportistas, inclusive los que yo tengo como equipos representativos de la universidad, los podemos mandar a analizar a un laboratorio. Claro. Entonces se tienen que hacer pruebas de campo también. Y ha sido pues estar alimentando este libro para que salga, ¿no? Y es algo que a mí me llena de mucho orgullo, porque era la clase que el ingeniero Cayetano daba, ¿no?, en ese tiempo. Esa visión del ingeniero Cayetano Garza, de alguna forma de descubrir atletas dentro de la misma universidad a base de una estadística, te ha llevado a alimentar no solamente el equipo de fútbol americano en su momento, claro, sino a alimentar al deporte en general de la universidad. Porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero José Alberto, has estado detrás del voleibol, detrás del básquetbol, detrás del atletismo, detrás de todo, detrás del béisbol, y siempre, obviamente, es complicado encontrar el talento y traer el talento para la universidad. Y en ocasiones ya lo tenemos, Enrique. La situación es hacerles ver que pueden desarrollarse esas capacidades que ellos ya traen dentro del deporte que practican. Y esto te lo digo porque buscando la situación de mejorar en el equipo de fútbol americano
después de perder la segunda final en el Gaspar Más, me apersoné con el coach Zamora y le dije, bueno, pues aquí ya no es que me decía, mira, la trayectoria del jugador era para acá y la hizo para el otro lado. ¿Cuál fue la razón? Él me dice que no sabe por qué. Y le digo, bueno, aquí hay una situación que hay que trabajar, ¿verdad? Que es lo psicológico, a veces también ayuda, ¿no? Aunque digan que en el plano del entrenamiento, con 10, 15 minutos en lo psicológico tienen, que se tiene que hacer un trabajo especializado, ¿no? Y entonces, Toño me dijo que sí, ya le dije a quién traer y bueno, invitamos al doctor Arnoldo Telles López, que es un especialista en hipnosis clínica. Ok. Y bueno, ya vino él y platicó con Toño. Toño buscó ahí todo lo que ha hecho y me dijo, me interesa. Y empezamos ese tercer año que perdimos en el Estadio del TEC. Sí. En el último minuto, ¿verdad? Se vio un cambio radical en los muchachos, ¿verdad? Con otra actitud totalmente diferente, ¿no? Sí. A pesar de estar de visitantes. Y bueno, pues se siguió al siguiente año, que fue el año pasado, donde realmente se continuó con el trabajo psicológico del equipo de fútbol americano. De ahí surgieron las situaciones de que pues lo necesitamos en los demás deportes, ¿no? Claro. Afortunadamente, la Escuela de Deportes tiene la maestría en Psicología del Deporte y aparte, han salido muchachos que han hecho un trabajo excepcional, ¿no? En los doctorados de la escuela. Y a nosotros nos sirve muchísimo decirlo, porque la facultad ha sido base de todo este desarrollo que tenemos, ¿no? Como tú bien sabes, me tocó ser director del 2004 al 2010. Sí. Se implementó la carrera totalmente a distancia para que los atletas de alto rendimiento pudieran continuar con sus atletas. Hacer un estudio, porque anteriormente los federativos, pues a ellos les valía, ¿no? Ellos quieren al deportista de alto rendimiento y la inversión está en ellos, pero las carreras deportivas a veces son demasiado cortas, ¿no? Y entonces tener una base fundamentada en el estudio, pues fue una de las ideas en aquel tiempo de José Antonio González Treviño como rector, y me mandaron a Chile a ver ahí con el doctor Sepúlveda Estuardo todo como era la educación a distancia, y pues yo era escéptico en un tiempo, ¿verdad? Por la situación de la práctica deportiva. Claro. Entonces, ¿cómo es la práctica? Y tenía razón él cuando me dijo, pues es que no vas a ser deportista, estás haciendo licenciados en organización deportiva. Entonces ellos tienen que buscar con quién modelar la situación del trabajo que van a hacer. No necesariamente tienen que venir a ellos a hacerlo, te pueden mandar un video a distancia. Y se empezó a trabajar con todos los programas de la escuela para poder establecer. Y eso ayudó a traer también atletas, ¿no? Claro. Y vinieron atletas de súper alto rendimiento. Así es. Para trabajar dentro de la universidad, desde Paola Longorias hasta Uciel Muñoz. Hasta Uciel Muñoz, que hoy es representante de México en Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y esto ha sido una gran satisfacción de que la escuela haya crecido como creció, porque luego nos dotaron de un edificio totalmente nuevo y se puso en contexto el trabajo que realmente hace la escuela a nivel nacional e internacional. Un hombre clave en esta parte para impulsar el deporte dentro de la misma universidad, obviamente fue Cayetano Garza, pero se va Cayetano Garza de la universidad allá por el 90 y has sido tú, porque dentro de este desarrollo, Chiquis, pues tú has tenido que ir a convencer a rectores de que la inversión que se tiene que hacer en el deporte de la universidad, desde hacer una alberca hasta meterle nuevo pasto al estadio, desde meterle tartán a la pista del Estadio Chico Rivera, hasta ir generando una cantidad de espacios para que la universidad vaya desarrollando atletas de alto rendimiento y además que tenga un soporte mucho mejor en cuanto a estructura para la competencia interna de los intras. Claro. La infraestructura deportiva es clave. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y el administrar los tiempos dentro de esas instalaciones es lo que ahora pues llevamos con mucho cuidado, ¿no? Porque pues las instalaciones de la Dirección de Deportes y las que tienen las escuelas, todas han servido para desarrollar lo que es el alto rendimiento en la Universidad de Nuevo León. Nos dotaron de una infraestructura maravillosa
cada rector ha hecho algo importante para poder seguir y que esa infraestructura se mantenga, ¿no? Eso ha sido clave. Actualmente se está ya trabajando en el gimnasio de Auténticos Tigres. Sí. Entonces, cada rector ha visto una necesidad imperiosa en manejarlo. Y el doctor Santos Guzmán no ha sido la excepción. Él está duro y dale con la situación de que debemos de mejorar las instalaciones deportivas. Y nos ha dicho, yo voy a conseguir recursos donde sea con tal de que tengan las instalaciones previstas, ¿no? A esto se han unido patrocinios a través de la fundación, etcétera. Y afortunadamente hemos seguido estando en los primeros planos deportivos del país. La importancia no es tanto mi persona, yo creo que es darle la confianza a todos aquellos que diriges de que puedan realizar lo que realmente les interesa, ¿no? Lo que ellos quieren es que sus atletas se desarrollen, ¿verdad? Sí. Y que en la competencia nacional vayan y demuestren que la preparación se hizo adecuadamente. Pero los últimos 20 años, y se dice bien fácil, 20 años, la universidad más importante en los deportes en México es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y lo dices a través del proceso de las universidades y a través ahora que se acabó el proceso de las universidades, vuelve a repetir la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. Bueno, encabezar este proyecto donde has estado trabajando, Chiquis, no es cualquier cosa. No, definitivamente es un trabajo arduo porque también pues tienes que ir y convencer a los entrenadores que debemos de trabajar al triple, ¿verdad? Y que obviamente todas las universidades nos quieren ganar, ¿no? Lo decía el subsecretario de Educación Superior, que fue rector de la Universidad de Guadalajara, en la conferencia que dio. Decía, bueno, pues siempre quise ganarles a los Tigres. Todos los 6 años, 8 años, no sé cuántos fue rector, decía, iba y los abanderaba, y ahora sí le vamos a ganar a Tigres. Y pues me decían, va a estar difícil. Y al final ahí, Georgina Contreras, que fue directora de deportes de la UDG, que ahora está en la coordinación de... Sí, me tocó ir alguna vez, ir a la UDG a ver algo de una universidad con ellos, de patrocinios, y decían, la obsesión es ganarle a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, y ahí me lo presentaron, y bueno, eso no es solo trabajo de Chiqui, ¿no? La verdad es que sería demasiado modesto decir eso, ¿no? Yo creo que todo surge a partir del convencimiento que tienen nuestras autoridades centrales en apoyar el deporte, ¿no? Sí hemos tenido años, el año pasado, este año, que los presupuestos federales bajan considerablemente para las universidades públicas. Sin embargo, el rector siempre ha estado al pendiente de que no nos falte absolutamente nada. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor mucha gente se pregunta. Si son tan dominantes en los últimos 20 años, y sé que algún momento algún rector pensó en migrar a Estados Unidos, a una conferencia de Estados Unidos, ¿por qué no ir a competir a Estados Unidos? La NCAA tiene sus divisiones, ¿no? Sí. Y sus conferencias. Y bueno, en aquel tiempo yo creo que faltó mayor información, ¿verdad? El estar allá y ver, y decir, sí podemos competir contra División 2, pues era una falacia, ¿no? No podíamos competir a ese nivel, ¿verdad? A la mejor División 3 con algunos equipos. Y por el tamaño de la universidad tendría que ser División 1. Así es, por la cantidad de alumnos que tenemos, ¿verdad? Pero por ya la calidad que se tiene allá establecida, por cómo ellos han mantenido por décadas la situación de su deporte, que aparte es base de los deportes profesionales, sí, pues es bien difícil para nosotros. Pero hay algo que un rector, el doctor Jesús Sánchez, me dijo un día: tú ofréceles beca, y que se ha seguido manteniendo con los siguientes rectores. Tú ofréceles la beca de la licenciatura, de la maestría y del doctorado, porque yo lo que quiero es que estudien. Y yo le contesté, sí, doctor, pero hay universidades de Estados Unidos que vienen por atletas nuestros. Y me dijo, mira, Chiqui, contra eso tú no puedes competir. Ni la Universidad de Nuevo León puede hacer que un padre de familia decida quedarse con nosotros por el deporte, cuando claro, puede desarrollarse en una universidad de Estados Unidos con ese nivel. Dijo, ahí no podemos competir.
si el papá está decidido a llevarse a su hijo allá, nosotros lo que debemos de hacer es facilitarle que se vaya para allá. Y eso es lo que hemos hecho con infinidad de voleibolistas, basquetbolistas, clavadistas, ¿no? Sí. Que actualmente son, pero Sí, buscados. poca gente sabe, pero por ejemplo, Nadadores. tienes, bueno, el clavadista que fue ahora Celaya, está en el SU. Sí, egresado de Prepa 16. Egresado de Prepa 16 y te lo robaron, vamos a decirlo, para llevárselo a LSU, ¿no? Así es, pero como te repito, son propuestas en las que uno no puede tampoco tratar de convencer a alguien de que se quede con nosotros cuando su desarrollo competitivo de alto rendimiento está allá, ¿no? Porque realmente son bastante buenos. Nosotros quisiéramos sí competir, ¿verdad? Pues vamos en fútbol americano contra universidades de allá. Algún tiempo el ingeniero Cayetano estuvo jugando contra equipos de allá. ¿No? Y hemos jugado en voleibol, hemos jugado en básquetbol. Y bueno, pues nos enfrentamos a una situación de apoyos muy diferentes al deporte, ¿no? Porque allá, como tú bien lo sabes, está súper comercializado, ¿no? El apoyo al deporte. Y en México todavía es tabú, ¿no? Ahorita nosotros a través de la Dirección de Vinculación se ha tratado de involucrar empresas, etcétera, que ha sido bueno, ¿verdad? Por fin traemos patrocinios en los uniformes y se ha estado abriendo la universidad a ese tipo de apoyos, ¿no? Pero tampoco es fácil convencer a las empresas, ¿no? Se ha ido haciendo a través, te repito, de vinculación, que es la Dirección de Vinculación, y ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? Mostrándole a las empresas lo que realmente pueden obtener del deporte universitario. ¿Qué ha sido más difícil para la Universidad Autónoma de Nuevo León y para Chiquis? La fuga de talento que luego tienes porque te llegan y si en el fútbol americano de repente viene y te ofrecen una beca para irse a otro lado, pero también en los otros deportes llega a pasar. O el captar talento para traer a la universidad. ¿Qué es más difícil, Chiquis? Lo más difícil es que las generaciones terminen, ¿no? Porque la obligación nuestra es hacer profesionistas, no deportistas de alto rendimiento. Eso está muy claro por el doctor Santos Guzmán. O sea, Chiqui, aquí hacemos primero estudiantes. Y hacemos profesionistas. Y realmente que terminen su carrera, ¿no? Esa es nuestra obligación en la Dirección de Deportes y todos los entrenadores son los primeros tutores de cada muchacho, ¿no? Porque luego se dan situaciones de abandono, reprobación y los índices pueden llegar a ser altos. Entonces, ese es el cuidado que tenemos primero. La situación para mí es que esas generaciones terminen como estudiantes, ¿no? Y sí, el que terminen y se vayan las generaciones, lo más importante para nosotros es seguir reclutando, ¿no? Y creo que, por ende, con los éxitos de la universidad, los muchachos ya te valoran cuando vas y le ofreces que vengan a estudiar con nosotros. Quieren venir a un equipo campeón. Así es. Aunque sigue habiendo familias que pueden pagar en una institución privada y bueno, pues se van, ¿verdad? Aún habiendo estado con nosotros en preparatorias, porque pues ahí contra eso no puedes ir, ¿verdad? La familia decide cuál es el futuro de sus hijos. Claro. ¿Qué es más difícil o dónde está la base del éxito? ¿En el reclutar talento como atletas o en el reclutar entrenadores? Porque para mí, la base a veces de un equipo tiene que ver, y sobre todo en un nivel educativo, en tener gente que tenga la capacidad para convertirse en un tutor y no nada más eso, que lo convierta además en alguien determinante para que el atleta se desarrolle, ¿no? Mira, como bien sabes, el deporte de alto rendimiento tiene etapas, entonces nosotros tenemos que buscar desde el inicio a quién puede llegar a ser, con los tiempos que tiene, con las marcas, etcétera, claro, ¿no? Entonces, nosotros creamos el departamento de alto rendimiento, donde está Paulina Flores Pensamiento. Ella en todos los eventos nacionales de Olimpiada o de Juegos CONADE, pues siempre está ahí, ¿verdad? Viendo la situación y viendo dónde están estudiando, qué están haciendo, hablando con sus entrenadores para decirle, bueno, mira, esto es lo que nosotros ofrecemos, ¿no?
y hemos logrado captar ese talento. Lo más difícil es convencer al padre de familia, porque en ocasiones pues están terminando su preparatoria y mudarse a una ciudad no es tan simple, ¿no? Entonces, pues los padres de familia nos han confiado sus hijos y nosotros, en los más de los términos, pues vemos la posibilidad de que ese reclutamiento sea efectivo, ¿no? Que convenza a la familia. Pero también está el mantener un staff de entrenadores, que luego cuando son exitosos, pues exigen más y más y más. Claro. Tengo el caso de Alejandro Laverdezque, que ha hecho olímpicos, ¿verdad? Uciel Muñoz es de Chihuahua. Él vino con nosotros a pedirle al entrenador que lo entrenara. Y es el cubano. Es el cubano. Y lo llevó a Juegos Olímpicos. ¿Quién lo trajo? No, él llega solo. Él, al entrenador. El entrenador llegó con aquella llegada Camada de cubanos que llegaron, ¿verdad? En aquel tiempo, no sé si con Gilberto Mario Garza y con Raúl González en CONADE, y que trajeron a la... Sí. Él llega muy joven acá, ¿verdad? Y empieza, pero luego se muda a Coahuila, luego regresa otra vez a la Universidad de Nuevo León y empieza a reclutar de Nuevo León a los muchachos que pudieran hacer lanzamientos, ¿no? Porque él veía disco, bala y también martillo. Y entonces, pero es un tipo que maneja muy bien la metodología del entrenamiento, ¿no? Es muy aplicado en eso. Y en alguna ocasión, pasando los jugadores de americano, preguntó si tiene un hermano que quiera venir a probar aquí. Y por ahí pasó Lalillo del Real y le dijo, oye, ya no aguantamos a mi hermano en la casa, lo puedo traer. A Diego. Y trajeron al inquieto Diego del Real y resultó... Cuarto lugar olímpico. Cuarto lugar olímpico. Un muchacho que se dedicó al lanzamiento de martillo sobre todas las adversidades que había en nuestro país por los lanzamientos, ¿no? Sí. Porque a veces decimos que es cultural. No, yo creo que el talento ahí está, ¿verdad? Hay que saberle invertir a cada talento, buscarlo. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, para nosotros, mantener ese staff de entrenadores, Edgar Treviño en velocidad, lanzamiento de jabalina, en el atletismo, pero también hemos tenido que hacer cambios en otros lares, ¿no? Por ejemplo, el básquetbol sí nos dio una medalla, pero nunca en la liga había estado tan bien posesionado. Sí. Entonces, había entrenadores que eran de la vieja escuela, ¿no? Y que tú les decías, oye, necesitamos un preparador físico, y ellos querían manejar el básquetbol como lo aprendieron. Entonces, ahí hubo algunos cambios, cambiamos en el varonil y femenil, y ahorita, pues, hemos estado haciendo las cosas muy bien en las ligas. El voleibol ha sido dominante. Ha sido dominante. Ya quisieras ver el equipo de ahora, la altura que tienen los voleibolistas, los quisieran los entrenadores de básquetbol. Lo vi que le acaban de ganar al TEC. Así es. En voleibol en 3 sets. Y es un equipo sumamente dominante, que te roban talento, ¿sí? Porque se lo llevan a Estados Unidos. Así es. Sí. Y fíjate, una de las situaciones también hay que ver lo competitivo que es el Estado de Nuevo León, ¿verdad? Sí. Porque aquí cualquier universidad de repente te saca buenos equipos o un garbanzo de libre en el atletismo, en deportes individuales. Sí. Y el TEC ser una situación que nos está llevando a competir, pues sí, ¿verdad? Porque alguien me decía, bueno, es que en promedio el TEC te gana. No, le dije, pues si fuera en promedios, el CU sería el número 1. Pues con el equipo de básquetbol. Con su equipo de básquetbol, pero sí. No es así, ¿verdad? Aquí la situación, lo que hay que medir es la extensión de los programas deportivos, ¿no? Porque pues es bien fácil tener 10 deportes a tener 40 deportes, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no es solo la atención de los equipos representativos, es también darle deporte a todo el estudiantado, ¿no? ¿Cuántos equipos representativos tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León? Ahorita tenemos como 36 equipos. ¿Sí? 36 equipos, que todos son celosos. Todos. Desde los SEA-Games hasta el equipo de... ¿Por qué le dan más al de fútbol americano? ¿Por qué le dan menos al de voleibol? ¿Por qué le dan más? Y tú tienes que lidiar con todo esto. Eres el hombre que mueve ahí Hay anécdotas muy significativas, ¿no? En el caso de los SEA-Games que mencionas. Llegamos con el abastecimiento, ¿no? Para los muchachos, ¿verdad? Y les llevas electrolitos y barritas energéticas. Y viene el chavo y levanta y dice, ¿qué es esto?
Le digo, no, nosotros tráiganos gansitos y cocas y pingüinos, ¿verdad? No nos vamos a comer eso. Y entonces dices tú, oye, pues tienes razón, están metidos aquí. El azúcar. Sí. Y en ese sentido dices tú, bueno, pues vamos a buscar, a cambiarle, porque estos chavos no se van a tomar esto, ¿verdad? Como hidratación. Y son algunas de las cosas que suceden. Pero realmente pues, tratamos de atender todos los deportes que se puedan, ¿no? Ahora está muy en boga el dodgeball, ¿verdad? Y el Estado lo está promoviendo. Que el dodgeball son como los quemados. Los quemados. Son los quemados que hacíamos, que jugábamos en la calle normalmente. Hoy ya los bautizaron, pues y hay una competencia. Incluso lo vemos en el tazón de los profesionales, que los equipos de la NFL juegan un dodgeball, sí, ¿verdad? Así es. Y hay hasta películas. Hay películas, sí, exactamente. En ese sentido, dice, bueno, oiga, pues mándenos un equipo que va y compite. Pues ¿a quién mando? Pues si no tengo equipo de dodgeball, no hay torneo interuniversitario de dodgeball, pues ¿por qué no lo hacemos? Es que es barato. No, le dije, porque ya tengo saturado todo lo gimnasios, que es. Sí, instalaciones. Y aparte también los costos, ¿no? Las escuelas pagan por participar, ¿verdad? Que ha sido motivo hasta de críticas, ¿no? Que cobramos mucho, pues no cobramos nosotros, ¿no? Ahí se cobra por participación individual y por participación en equipos, ¿no? Los equipos, por ejemplo, cobramos 4,800 pesos por inscripción. Por inscripción del fútbol, por ejemplo. Y les tengo que garantizar 8 juegos. Si tú haces la conversión, salgo raspando, a veces salgo debiendo. Y no nos pagan a nosotros las escuelas, depositan en la rectoría y luego la rectoría me manda el dinero etiquetado para pagar nosotros. Desde arbitrajes, pintadas de campos, mantenimientos y todo ese tipo. O sea, cuando hoy hablamos de que existe una dirección de deportes y a lo mejor pensamos nada más en la etapa del alto rendimiento, tienes que ver la competencia interna, y creo que a veces la competencia interna te come más que el mismo alto rendimiento, porque es tu base. Claro, sí, y es la discusión de las escuelas, porque dicen, oye, yo te apoyo con becas a estos que son de la universidad, representan a Tigres. Sí. Pero tienen que jugar conmigo. No, está bien, vamos a dejar que jueguen contigo. Y primero van a ser osos antes de que sean tigres. Pues, espérame. Y esa es la situación o la discusión. No es contra mecánica, perdón, no es contra mecánica. No, de ninguna manera. Aparte, mecánica es de los que más aportan los equipos representativos, ¿verdad? Y ahora sí te diría que en promedio organización deportiva también, ¿verdad? Okay. Es de las más fuertes, igual que FACPIA, ¿no? Son, pues, macroescuelas de la universidad, ¿verdad? Que ya son universidades dentro de la universidad, ¿no? Si ves la cantidad de alumnos que tienen, porque hay universidades en el país que no lo tienen, ¿no? Sí, FACPIA tiene que 25,000, 30,000 estudiantes, sí. Y mecánica anda más o menos igual. Igual, o más alto todavía. Sí. Y en ese sentido, bueno, pues es darle gusto a todos, ¿no? Por la situación de la práctica deportiva primero, y de ahí también surgen pues, jugadores o atletas que realmente no estaban considerados en los equipos representativos. Entonces, para nosotros es un semillero también en los torneos intrauniversitarios. ¿Quién es tu grupo de scouts dentro de la misma universidad? ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo determinas? ¿Los mismos coaches de los equipos representativos? Mira, te decía que Paulina Flores Pensamiento, ella te dice, bueno, voy a ir al atletismo, y va al atletismo y se lleva a coaches, ¿no? Que están en las diferentes pruebas de pista y campo. Y ahí van viendo la situación de invitar, pero se llevan también porque si el papá acepta que sí, ya va a terminar la prepa, yo quiero que se vaya con ustedes, ahí mismo lo vestimos de tigre, le tomamos fotos y todo. Con la salvedad de que tiene que pasar su examen, ¿no? Para ingresar a la universidad. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros nos movemos así con los entrenadores. Por ejemplo, los de básquetbol, que también tienen equipos juveniles de prepas, entonces andan en los diferentes torneos nacionales y me dicen, oye, necesito que vean, que hablen con esta persona. Y hablamos, ¿no? Como son menores de edad, pues hay que hablar con los papás. Con los papás. Y ya se habla con el papá, se le da la invitación. Algunos han decidido que su hijo se vaya, tenemos competencia en eso, claro, bien lo sabe, a otra universidad y la mejor universidad o la que le apueste mejor, bueno, pues ahí se van. Nosotros sabemos de algunas universidades que pagan, nosotros no pagamos.
nosotros... Sí, las famosas becas de sostenimiento. Así es, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo sabía que en una universidad no le daban la casa ni la comida, le daban el dinero para que lo hicieran. Y entonces los muchachos de repente se gastan el dinero y no traen ni para comer ni para pagar la renta, ¿no? Entonces acá no, acá... O aportan a sus casas. O aportan a sus casas. Aportan a sus casas y al atleta lo traes batallando, ¿no? Y pues hay rectores que nos quieren ganar, ¿verdad? También a la Universidad de Nuevo León y le apuestan a premiar las medallas de oro, ¿verdad? Nosotros no, nosotros siempre convencemos al atleta de que tiene que dar su máximo esfuerzo porque reciben apoyos de comidas, de habitación, sobre todo aquellos que están por encima del nivel, ¿no? Claro. ¿Sí? Y que ya están a un tris de selecciones nacionales. Hay que en los últimos años, base del deporte mexicano, podríamos decir, ha sido Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, la verdad es que si hablas de universidades públicas, sí, nosotros tendríamos el peso de todas las públicas en las representaciones nacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, sin demeritar a ninguna, porque todos tienen magníficos equipos representativos, a nosotros nos ha tocado llegar, por ejemplo, el fútbol americano, los últimos 4 años en la final. Entonces, pues, tú dices, ¿por qué no lo hacen otras universidades públicas, ¿no? Y si le echamos los últimos 4 años a los últimos 15 años, hemos estado han sido 5 o 6 campeonatos. Y, por ejemplo, nosotros somos una universidad invitada en los Juegos CONADEIP, que son de las particulares, y pues ahí les damos la pelea a todos, ¿verdad? Y llegamos a las finales y estamos ahí, ¿no? Y compites contra universidades particulares que tienen ciertos deportes únicamente becados, ¿no? No están tan abiertos como nosotros, que becamos a infinidad de atletas, ¿no? Porque tenemos los equipos A, los equipos B, y ahí vamos obteniendo también resultados, ¿no? ¿Cuál es, y es una pregunta difícil, te voy a comprometer acá, ¿cuál es tu atleta favorito en la historia de...? Oh, pues hay muchos, ¿no? Para mí, el que nos llevó a la medalla de oro, Kevin, en el básquetbol, muchacho que se echó al equipo en la espalda, y en la semifinal contra Ciudad Juárez, quedando segundos, tira de 3 y la mete, y nos mete a la final para ganarle al TEC de Monterrey la final. Un equipo que nos había ganado en todos lados. En todos lados. Monterrey, menos ahí en Sonora. En Sonora. Él es un muchacho que ahorita ya está jugando profesional y que hizo muchísimo por el básquetbol de la universidad. Ahorita, pues, decirte, hemos tenido futbolistas destacados. Por ejemplo, también uno de los casos más importantes de la velocidad es Juan Carlos Alanís. Sí, Juan Carlos Alanís, que él tuvo propuestas de los TECs, de las Anáhuac, de un montón de universidades. Y su papá dijo, no, él va a la Universidad de Nuevo León, siendo de Coatzacoalcos. Llegó aquí muy chico y creo que trae tatuada la piel del tigre. Es un muchacho al que admiro mucho. Ya terminó y ahorita nos ayuda en el trabajo de velocidad ahí al coach Edgar Treviño. Entonces son 2 muchachos a los que admiro muchísimo. Después tuvimos una voleibolista, Melanie. Sí. Estuvo en prepa 9, en prepa 22 y no la pudimos tener, ¿verdad? Una niña que sí iba a jugar con nosotros, que ya tenía propuestas de todos lados y de infinidad de universidades gringas. Y ella iba a ser la salvadora del voleibol femenil de la universidad. Pero obviamente contra eso no puede decir, ¿no? Se la llevan a una universidad privada. Sí, no, y gringa. Y entonces los americanos por allá, pues, le ayudaron muchísimo a manejar el inglés, etcétera. Pero su mamá estaba convencidísima de que ella se queda aquí estudiando, ¿ah? Pero luego ya viendo la situación de que era un talento natural del voleibol, la verdad. Talento generacional. Sí. No, esta niña fue la mejor jugadora ofensiva y defensiva en algunos juegos importantes en los que la selección mexicana participó, ¿no? Entonces, yo me quedo con todo eso y con lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque estos chicos también quieren hacer su historia, ¿no? Sí, porque cualquiera pensaría de repente, y me fui a ese lado, porque una cosa es los Diegos del Real,
el Uciel, Longoria, el de gimnasia que también estaban dentro del paquete de atletas que estaban a distancia de la universidad. Pero tuvimos voleibolistas destacados. Claro. El Cumpas. Misma Mariana Vitia. Dentro de la misma universidad. Entonces, ellos juegan un papel en la historia del deporte universitario. Y creo que más los voleibolistas, porque entrenaban con nosotros, ¿no? Sí. Y de ahí surgió una base para la selección nacional que fue a Juegos Olímpicos. Sí, con Marciano. Entonces, eso fue un apoyo tremendo, ¿no? De que quisieran venirse a estudiar acá. Y ahorita es lo mismo, nos siguen muchos voleibolistas porque Jorge Azair pues, fue entrenador nacional, porque saben que pueden desarrollarse mucho más, ¿no? Y es importante. Que la historia de Jorge de vida es tremenda, increíble, ¿no? Es tremenda, sí. Es tremenda, pues superando el cáncer, batallando con el cáncer. Y en época de COVID, ¿no? En época de COVID, ¿no? Sí, bastante fuerte, pero pues ahí sigue al pie del cañón y él encantado ahí. Pude haberte citado a todos los olímpicos y diría yo, bueno, pues me quedo con ellos, ¿verdad? Pero sería restarle importancia a algunos que lograron panamericanos, centroamericanos como Alanís, ¿verdad? Porque ellos pues no tuvieron tanto la beca de CONADE o las becas de allá, ¿verdad? Como las tuvieron otros deportistas, ¿no? Pero que además se tatuaron el nombre de la universidad, ¿no? El nombre de la universidad. Y por eso es muy diferente. ¿Cuál es tu historia favorita? ¿Cuál es tu victoria favorita? Pues nosotros... ¿Cuál es la victoria que más has disfrutado? Bueno, la que viví yo personalmente, no como dirigente, como jugador, haberle ganado a Pumas en el 82 la final en el estadio universitario, ¿verdad? Porque era un Pumas, de aquellos Pumas que sí estaban en los primeros planos nacionales, ¿no? Que luego después de la huelga ya Pumas no volvió a ser el mismo. Sí. Pero en fútbol, soccer, pues los dirigía Mario Velarde, ¿no? Y nosotros, Roberto Gadea, y éramos gente que pues no estaba ni en el seguimiento de fuerzas básicas, había 1, 2, 3 que habían estado, y que pues una satisfacción enorme porque la seguimos disfrutando todavía cuando nos reunimos la gente de ese año, y es algo que le tenemos que agradecer a alguien que dio todo por ese equipo, que era Roberto Gadea Ayala. Que estamos hablando del equipo universitario. No estamos hablando del equipo de Tigres. No, de ahí surgió para el primer equipo Lázaro Garza. Ramón, que jugaron esa final en el estadio universitario con una muy buena entrada. Y ahí estaba don Carlos Milok. Y ahí estaba don Carlos Milok. Sí. Porque en el 82 Tigres es campeón. Así es. Pero abajo había una base de talento universitario que después salieron algunos jugadores que fueron también al equipo de primera división. Sí, así es. Estaba Lázaro Garza, Ramón, fueron a entrenar también el Bobby Treviño. Estuvieron con el primer equipo, ¿no? Y claro, firmaron a Ramón Garza y a Lázaro. Entonces, es una satisfacción enorme porque en aquel tiempo fuimos el primer equipo que ganó un nacional en soccer. Y ganárselo a UNAM pues fue algo que nos llena de satisfacción y orgullo en lo personal. En lo otro, Enrique, como dirigente, es bien fácil sentirte ganador cuando te entregan el triunfo, ¿no? Sí. Porque al que ganó vas y le cuelgas la medalla de oro y felicidades. Pero hay casos en los que tú ves al derrotado, al que no ganó, al que perdió, al que tienes que ir a consolar, ¿no? Entonces mi trabajo ha sido más en ese sentido, ¿no? De apoyar más, porque la de oro se la puede colgar cualquiera al atleta, ¿no? Pero levantar, pues tengo que ir yo como dirigente a decirle que el deporte da revanchas, ¿no? Y que tiene que buscar él la forma de superarse para estar nuevamente ahí. Te voy a contar el caso de Edgar Ramírez, un muchacho de 400 metros, y en el relevo 4x4, el equipo contrario del TEC de Monterrey, sí, en Campeche, Universidad Nacional de Mérida. Y los junta el entrenador y le dice, nomás, acuérdate, tú eres el que cierra, no te abras. Okay. No te vayas a abrir, no lo dejes pasar. Y ganamos. Mantuvimos el primer lugar, todos los últimos 100 metros,
voltea, se abre y por ahí pasa el del TEC. Nos ganan la medalla de oro y bueno, pues habíamos hecho un magnífico evento de atletismo y luego ya nos íbamos a Mérida y ya abajo para ir a la camioneta y está llorando. Y voy con él, ¿no? Y le digo, oiga, Edgar, pues ustedes nos han puesto aquí, ¿verdad? Sí, es de plata, pero a usted todavía le quedan años para dedicarle a esto. Yo creo que no debe de sentirse derrotado. No, dijo, es que la instrucción era no abrirme y me abrí. Es un error. La siguiente universidad, pues ya no fue posible por la pandemia, Sí. hasta Ciudad Juárez. Ganó todo. Ganó los 400, el relevo, aparte ganó el mixto y nos dio unas satisfacciones enormes. Y fue y me dijo, esta es la última medalla mía, porque fue su último año, y me regaló su medalla. Entonces, Ándale. a veces uno piensa que los equipos que ganan pueden ser los que debemos de levantar o ensalzar. No, yo creo que hay que levantar también al que pierde y darle una nueva oportunidad para recuperar todo lo que hizo en el año, ¿verdad? Porque Claro. pues, es un trabajo de un año. Sí, las historias de resiliencia, ¿no? Así es, Que totalmente. hoy la vivimos con auténticos tigres. Así es, totalmente. 3 años perdiendo, y pareciera que eso permeaba incluso a la universidad completa de no pueden ganarle al TEC, ¿va? Aunque le ganaras en el básquetbol, Así es. aunque le ganaras en No el fútbol, luces, no luces. aunque le ganabas en cualquier otro lado, ¿hasta dónde te pegaba eso como que de no poderlo ganar y ahora ganarlo? Es algo que uno tiene que ir viendo, ¿verdad? Imagínate las fiestas decembrinas en la casa de Toño Zamora, de haber perdido 3 finales, de Sí. que la crítica fuera tan fuerte hacia Tan él, agria, ¿verdad? sí. Y él tener que soportarlo todo, ¿no? Es un tipo muy valiente, muy inteligente y aparte se ha dejado ayudar, ¿no? Y eso ha sido lo más importante, que él siempre está un paso adelante con las situaciones que vienen, ¿no? Y la verdad que yo lo admiro muchísimo porque ha hecho un trabajo excepcional año tras año. Aunque hayamos perdido en los últimos 2 minutos, el equipo siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y le ha dado la pelea a públicas y privadas que tienen a lo mejor más presupuesto para el equipo de fútbol americano que nosotros. Dentro de lo que es la universidad, el ser tigre a veces lucha internamente contra ser oso, elefante, de cualquier preparatoria, esa identidad. ¿Cómo tratar de hacer para que hoy la visión de casi todos los estudiantes y ex estudiantes se ubiquen en el ser tigre, chiquis? Mira, no es fácil, lo decíamos, traen toda su escuela, como algún tiempo la traje yo la mía, ¿no? Pero representar a la universidad es algo más allá, ¿no? Entonces te digo, convencerlos es desde los coordinadores deportivos, cuando antes de empezar el evento les decimos, hay un reglamento que establece que todo jugador llamado a Tigres que no acuda no puede representarte. A la facultad. Así es. Eso está O sea, desde que estaba que Cayetano. Él lo hizo. Sí. ¿Ah? Él lo hizo y es algo de una situación que en lo personal viví. ¿verdad? Porque yo cuando llegué a vivir aquí a Monterrey vivía en Amado Nervo, en un departamento y había gente de Monclova y uno de los que estaba ahí estudiaba en la UR, bueno, era entrenador en la UR, me llevó a mí a la UR, a que fuera a entrenar. Le dije, no, es que yo vengo a estudiar acá deporte. No, vente acá, dicen que eres bueno y bueno, pues fui. Me seleccionan y el primer partido del estatal, UR Tigres. Yo ya representaba la escuela. Y entonces llegas y, ay, chiqui, ¿qué andas haciendo allá? Pues, no, pues aquí me invitaron, que yo estoy estudiando inglés, ¿verdad? Porque me metieron a estudiar cursos de inglés para representar la UR. De ahí, Roberto Gadea me dice que no puedo jugar en contra de la universidad porque hay un reglamento, Sí. el cual yo desconocía, ¿no? Y para el día lunes, porque empatamos 2-2, el día lunes me citan con el ingeniero Cayetano, ya sabrás. ¿No? Yo no lo conocía. Entras y
pues era un tipo que su personalidad imponía, ¿no? Sí, sí. El tipo se me queda viendo y me dice, ¿cómo, traidor? ¿Andas ¿No estudias aquí? Pues se me doblaron las corvas, ¿no? Le digo, no, sí, pero es que yo no estoy entrenando con el equipo de la universidad. ¿Y por qué no estás entrenando? Pues es que a mí nadie me ha invitado y no me habían invitado, ¿no? Y ahí le dice a Roberto Gadea, ¿cómo quieres que juegue contigo si no lo has invitado? No, ahorita le hacemos la carta. Ya te hacen una carta, ya tuve que ir a decir a la UR que no iba a continuar. Me sucedió en lo personal. Ahorita eso es lo que decimos Que antes eso era de cada algo evento. muy bonito que tuvieras un llamado. Que ¿no? tuvieras el llamado. A mí me tocó en la universidad que te llegara la carta de Auténticos Tigres. Muchos la tenemos enmarcada. Pues firmada por él. Firmada por el ingeniero Cayetano. ¿Sigue haciéndose eso, Chiquis? Sí, yo firmo las cartas. En algunos deportes somos más laxos, ¿no? Que puedan hacer las dos cosas, ¿no? Porque la participación nacional es muy mínima. Pero en los deportes como el soccer, el básquet, el vóley, tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque las escuelas están viendo cómo perjudicar, ¿no? Hay una situación de un juego de voleibol y van y le toman una foto a una niña que está con otro equipo compitiendo contra la universidad y traen la protesta, ¿no? Y la protesta es válida. O sea, tu equipo pierde, ¿verdad? Y la niña va a ser castigada. ¿Por qué? Porque ningún alumno de la universidad puede jugar en contra de la universidad. Okay. Porque si tú te das cuenta de eso, adentro el reglamento está bien establecido para eso. Y entonces, en ese sentido, es la lucha constante, ¿no? De que la identidad principal es la de Tigres, ¿no? Pero los muchachos traen toda su escuela, ¿no? Porque también reciben apoyos. Sí. Por ejemplo, las horas de entrenamiento con Tigres son en determinada hora. Yo tengo que mandar un oficio para que le den el turno que le permita entrenar, ¿no? Y en ese sentido es que estamos constantemente viendo ese tipo de situaciones. Se nos escapan algunas, ¿no? Porque son muchos los participantes. Pero ya todos tienen ese conocimiento de las cosas, ¿no? ¿Qué es más difícil? ¿La grilla hacia adentro o la grilla hacia afuera? Ambas. Porque el deporte, el gran deporte en la universidad, al final de cuentas, el gran deporte en los deportes es la grilla. Ahorita que decías, nomás están viendo en dónde gana un partido, en dónde pierde un partido, en dónde saca una ventaja, por el reglamento, no por el no reglamento. Lidiar con eso como director de deportes. Establecerles que llegan 15 diarias, ¿no? No, sí. Y es dificilísimo estar viendo las situaciones ahí, ¿verdad? De que no quieran entender que es primero la universidad, ¿no? Pero bueno, estar lidiando con eso es constante. Las situaciones ambas hacen ruido, ¿verdad? A mí me están quitando desde hace 10 años, cabrón. Que ya no voy a seguir, Y bueno, sí creo que debe venir gente joven también, ¿verdad? Está uno pues viendo a futuro qué es lo que tienes, y a 40 años en la universidad se dice fácil, pero es toda una vida, ¿no? Y ver esa situación y pues buscar acallar esas críticas, pues solo es con trabajo, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado arduamente para acallar todo ese tipo de situaciones y pues excuso decirte cuando no quedemos campeones nacionales, claro. ¿Verdad? Van a venir infinidad de protestas y situaciones para quitarme, ¿no? Pero te repito, bueno, pues a veces los cambios son necesarios también, y uno, si estás en esto de la competencia, tienes que entender que un día te tienes que ir, ¿no? De acuerdo. Chiquis, pues es, de verdad, puedo quedarme platicando contigo anécdotas de todos los equipos. ¿Cuál es tu deporte favorito? Si lo puedes decir y si lo quieres decir, no, porque luego de repente se ofenden los demás, ¿no? No, yo quisiera que el fútbol estuviera en los primeros planos nacionales, ¿no? El fútbol soccer. Deporte, sí, el fútbol soccer. Pero pues le batallamos, ¿no? Porque no más falta que me digas que es Rayado. No, imagínate. La situación de ser Tigre se me da porque pues yo llevo aquí, empiezo con la universidad, y nosotros los jueves hacíamos el interescuadras con el equipo de primera división. Sí. En el estadio universitario andaba Gadea por nosotros y cámbiense para ir a jugar el interescuadras.
y que don Carlos ahí con su toalla al medio campo te dijera, no los pueden tocar porque ni modo que vayas a venir tú a jugar por él, ¿verdad? Pero, no me toques a Tomás Boy, no le pegues a Arbadillo. No, y ellos sí, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, Roberto da Silva, sacaban unas barridas. No te lo podías llevar tantito porque se enojaban, ¿verdad? Porque el viejo los regañaba. Sí. Y entonces pues se estaban pegando ahí con todo, ¿no? Entonces yo me hice tigre, ahí surgió la situación de querer al equipo, porque era de la universidad también, ¿no? Y entonces pues se arraigó la piel del tigre en uno, ¿no? Pero representar a la universidad, pues la verdad, no tiene comparación con nada, ¿no? Cuando tú entiendes que eres de una escuela y que ya te llamaron a representar a la universidad, pues tienes que creer que el trabajo que has hecho ha sido bueno para poder llegar a ese nivel, ¿no? ¿Qué es ser tigre? Pues tener pertenencia, ¿verdad? Y obviamente querer a la Universidad de Nuevo León a la que representa. Y eso es lo que tratamos de ver con todos los entrenadores y con todos los equipos. ¿Los auténticos son los de fútbol americano o los auténticos son todos? No, yo creo que todos somos auténticos, ¿verdad? Al pertenecer a la Universidad de Nuevo León. El mote de auténticos tigres lo da Cayetano Garza en los 70. ¿No? ¿Por qué? Pues porque quería separar al equipo profesional, que era de la universidad en aquel tiempo, a que realmente hubiera un estudiante que fuera tigre, ¿no? Y en esa situación fueron los auténticos tigres, que es un mote que prevalece en el fútbol americano. Pero para mí, todo aquel que representa a la universidad, estudia en la universidad, pues de sentir el orgullo de ser universitario y de pertenecer a la UANL, ¿no? Sí, y lo pregunto esto porque muchas veces la gente lo quiere diferenciar. No, los auténticos son los de fútbol americano. Yo creo que auténticos es aquel que representa completamente a la universidad. Ahí sí hay una diferencia para mí. Los de Tigres Juvenil y los de Tigres Intermedio, aunque representan la universidad, yo creo que tienen que ganarse el mote para llegar a ser auténticos en Liga Mayor. Claro, es bien importante, ¿no? Pero fíjate que en la situación de todo lo que es el deporte en general en la universidad, no tenemos ese mote porque queda establecido para aquel equipo que tenía Cayetano, ¿no? Pero realmente, si tú lo analizas, es la pertenencia, el sentir los colores que portas, ¿no? Y para nosotros no ha sido nada fácil, ¿verdad? Tú recordarás que siempre hubo pugnas entre el entrenador en jefe y el nuevo director cuando ya Cayetano no estuvo. Sí. Porque Cayetano Garza era un todo, era director de deportes y era entrenador en jefe. Entonces, yo veía las pugnas y todo. Entonces, cuando me nombran director, pues yo ya había vivido lo que era verdaderamente el equipo de Liga Mayor, ¿no? Y pues hemos hecho un trabajo excepcional con Toño Zamora, hemos trabajado en conjunto y pues uno tiene que ayudar administrativamente que las cosas salgan bien, ¿verdad? No tienes que meterte, pues ya sería yo mandando jugadas ahí. Claro. ¿Verdad? Que en este tipo de situaciones soy muy respetuoso de eso, porque creo que él ya tiene que lidiar con las grillas de ex-tigres y gente que quiere al equipo, ¿verdad? O que quiere adueñarse del equipo. Claro. Y yo trato de sobrellevar las situaciones con él porque Toño es un tipo que trabaja arduamente por el bienestar de todo lo que es Auténticos Tigres, ¿no? De las 3 divisiones. Hoy la Universidad Autónoma es líder en atletismo, campeones en fútbol americano, en las 3 categorías, juvenil, intermedia y mayor, pero en el voleibol también son líderes, en el béisbol también están en la pelea. Al final hay un equipo de natación, hay un equipo que al final cuando ves el paquete completo y terminabas la universidad y terminabas con tantos oros y tantos eso, la gente da la impresión de que no los voltea a ver, al del equipo de taekwondo y al equipo de otros equipos representativos, al de karate y al de waterpolo y al de todo prácticamente. Hemos tenido que entender que el deporte universitario es el deporte del fútbol americano. Universitario por excelencia, digamos. Sí. Si tú lo ves, pues es una herencia que cargamos desde los gringos para acá, para acá, desde cuando se empezó a ver el fútbol americano, y lo ves en cada universidad que lo tiene, que tiene equipo de Liga Mayor. Entonces, yo convenzo a mis entrenadores de que
pues hay que ser respetuosos de eso, ¿va? Y se ha visto en las últimas inauguraciones de los torneos interuniversitarios, al último hacemos que desfilen auténticos tigres y realmente reciben ovación de todos los deportistas que participan en la universidad. ¿Por qué? Porque algunos entrenadores se quejan o se quejaban en ocasiones conmigo de que... Hay más apoyo. Sí, hay más apoyo, es un deporte no barato, pero ¿qué te falta a ti? Y en alguna ocasión un entrenador me dijo, es que yo no voy a ir haciendo una caminata del Campo Chico hasta la rectoría, no voy a ir a acompañar al equipo, porque a mi equipo no lo ha acompañado nadie. Yo le decía, fíjate, es muy razonable que defiendas a tu deporte y a tu equipo, ¿va? Porque también es campeón. Pero el día que tú llenes el todo, cabrón, no te digo el estadio universitario, el todo, no necesito pedirle a nadie que te lleve. Yo te cargo en hombros y te llevo hasta la rectoría caminando. ¿Por qué? Porque ahí se ve la diferencia de todo lo que atrae el impacto del fútbol americano universitario, ¿no? Y bueno, pues ya no tuvo más remedio que decir, no, pues tienes razón. Pues sí, defendamos nuestro deporte, pero hagamos que la gente venga a ver nuestro deporte también, ¿verdad? Claro, incluso en la misma competencia interna, un Osos FACPIA llena el Gaspar Más, o unas prepas, prepa 9 contra prepa 22 llena el Gaspar Más. Ningún otro deporte lo genera, ¿no? No. Por ahí a lo mejor el otro que es un derivado, ¿no? El de grupos de animación, que también lleva una gran cantidad de gente, ¿no? Y fíjate, Enrique, que no estamos a mucho de que ya el deporte universitario sea la base de los equipos profesionales, ¿verdad? Si lo ves en el voleibol, voleibolistas nuestros juegan en Europa, están ahorita jugando en ligas importantes, ¿no? Pero también, por ejemplo, nació el softball y nace del deporte universitario. Sí, el equipo de Sultanes es base del equipo de Tigres. Yanina Treviño, campeona. Están por ahí otras 3 niñas en el equipo de Sultanes. Eso es importante verlo. Lo que no se vale es olvidarse de esa situación como algunas federaciones lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, la de fútbol nace precisamente de los equipos universitarios. La del fútbol femenil. El fútbol femenil. Prácticamente fueron en base se llevaron a todas las muchachas, ¿verdad? Y uno lo que les decía es valoren lo que están dejando, porque si tú ves la beca de alimentación, de hospedaje y académica, te la van a pagar allá. Pues les prometieron 1000 cosas y pues no les cumplieron a muchas, ¿no? Pero no siguieron cultivando la base del deporte universitario. Y ahorita pues muchos equipos no quieren hacer fuerzas básicas en femenil, ¿verdad? Muy apenas tienen su equipo representativo, que a veces ni los estadios les abren para jugar. Exactamente. Entonces, sí se trata de ver que el deporte universitario ya empieza en México a ser base de las federaciones nacionales, ¿no? Y que haya no un gasto doble o triple como se hace, porque luego tienes que apoyar, por ejemplo, los Juegos Nacionales Universitarios, tienes que darle dinero a las federaciones, y luego las federaciones se gastan el dinero y luego te están pidiendo que nosotros paguemos los vuelos de los muchachos que son representativos nacionales. Hay una serie de vicios que a lo mejor en muy poco tiempo tendrán que irse quitando, pero yo creo que va a tener que ser por decreto, ¿verdad?, presidencial, porque hay demasiado con las ACE, por ejemplo. Sí. Lo vivimos ahora con el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, que no quería dejar y quitó a la Junta de Rectores, no le quería rendir cuentas a nadie y aumentaba deportes y decías tú, espérate, pues los que aquí deben de ordenar cuántos deportes son los rectores, porque claro, son los que van a dar el apoyo. Y nunca lo quiso entender y bueno, pues se fue diluyendo el CONDE. Tuvimos que emigrar a la situación de que la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades Públicas, Privadas, pusiera una coordinación, se maneja por coordinaciones ahí, y pusieron una coordinación del deporte universitario, ¿no?, para que sí haya una junta de rectores que vaya regulando las situaciones, que ahora la preside el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Perfecto. Gracias, José Alberto. Gracias no por esta entrevista. Gracias por lo que has hecho por el deporte universitario. Desde hace muchos años, a la gente con la cual tengo confianza, les digo que la mano que mece la cuna dentro de la universidad, en el deporte universitario, que casi nadie se dice,
es José Alberto Pérez. Muchas gracias por la invitación, Enrique, y reitero que siempre estamos a disposición de cuando ustedes nos busquen. Hablar del deporte universitario, como ya lo ves, es una pasión y a nosotros nos apasiona la Universidad de Nuevo León. Y establecer el compromiso, porque hay tantas historias dentro de la universidad que necesitamos contárselas a la gente y llegar, ojalá que el día de mañana, como vemos los equipos universitarios en Estados Unidos, que el voleibol está lleno, que el básquetbol está lleno, que el atletismo está lleno, que los clavados están llenos, que la gimnasia está lleno. Eso es lo que queremos ver de nuestro deporte universitario el día de mañana. Así es. Y bueno, pues como bien saben, nosotros no comercializamos el deporte, ¿verdad? Los juegos de americano de Auténticos Tigres pues son gratis. Boletos, son gratis. Los de básquet, los de vóley, etcétera. Y pues nosotros lo que queremos es que el estudiante universitario siga por todas las plataformas posibles a los equipos representativos de la universidad. Yo te agradezco muchísimo esta invitación porque sé que están llegando a mucha gente y que realmente esa gente universitaria debe de querer estar apoyando a sus equipos, ¿no? Para que ganen. Y bueno, vamos a ser sede de algunos campeonatos nacionales ahora en Anuyes. Viene el básquetbol, el voleibol, el 3x3, el béisbol y el tenis de mesa. Ok. Entonces, ¿A partir de cuándo? A partir de mayo, como mayo 19, 20, ¿verdad? Y ahorita hay una idea ahí de un patrocinador de presentarnos que el 3x3 sea en la explanada de la rectoría. Ok. Ves que el 3x3 pues, es un deporte que nació de la calle, de las retas. Y ahora es olímpico. Entonces, ahora es un deporte olímpico. Entonces, él decía, yo les pongo las canchas y si quieren ahí van. Ya pedimos el permiso y ya nada más va a presentarnos el proyecto para hacerlo ahí en estas fechas de mayo. Perfecto. Gracias, José Alberto. Nueva cuenta. Esto es Rugido y son los personajes de la universidad que traen tatuada, obviamente, el escudo, los colores, y que además debemos conocer sus historias. Gracias. Muchas gracias.